Bien, vamos a terminar ahora la primera parte, ¿no?, del tema o de uno de los temas que correspondía a la respuesta en frecuencia. Ya hemos visto la frecuencia compleja, ahora vamos a ver la transformada de Laplace. Pero en este caso vamos a, de acuerdo a lo que se ve en el curso, ¿no?, vamos a ver la transformada de Laplace aplicada a circuitos en régimen senoidal estable, ¿no? Entonces habíamos visto que en cuanto al enfoque de la frecuencia compleja, habíamos visto que a través de una senoide amortiguada eh, por ejemplo así, xt igual a xm, tal como lo habíamos definido en la parte teórica de frecuencia compleja, coseno de omega t más phi, se puede abarcar tres tipos de onda. Habíamos visto que se podía abarcar DC, exponencial y régimen senoidal, o mejor dicho, una onda senoidal, ¿no? Y también se podía estudiar con este enfoque se puede estudiar al régimen transitorio. Entonces, con este enfoque, a partir de una senoide amortiguada, se podía abarcar tres tipos de onda: DC, exponencial y senoidal. Y ese tipo de onda lo inyectábamos al circuito y obviamente se obtenía, ¿no?, se hacía un análisis con en ese tipo de régimen DC, exponencial o senoidal. Para llegar a cualquiera de estos tres, habíamos visto que era necesario establecer los parámetros sigma y omega, ¿no?, que vienen de la onda amortiguada, de la senoide amortiguada, ¿no? Estableciendo juiciosamente el sigma o el omega, se tenía justamente un DC, se tenía una senoide, una onda senoidal, ¿no?, o una onda exponencial. Entonces, a partir de estos, nosotros le inyectábamos al circuito como fuente de estímulo y ahí veíamos que obteníamos a partir de lo que nosotros habíamos visto como fasor generalizado, ¿no?, que era pasar el circuito a su dominio en S, ¿no? Y de ahí surgió la idea de, ¿no?, esta variable S igual a sigma más J omega, que era la frecuencia compleja, ¿no? Estableciendo un sigma y estableciendo un omega, nosotros podíamos entonces, o mejor dicho, definiendo un sigma y un omega, nosotros podíamos establecer en qué régimen íbamos a trabajar, ¿no? Bien, esto del régimen transitorio no lo habíamos visto, simplemente lo hemos comentado, ¿no? A pesar de haber sido un buen método, ¿no?, este enfoque no abarca otros tipos de onda.
Por ejemplo, no abarca una onda cuadrada periódica, no abarca una onda triangular, no abarca una onda diente de sierra, no abarca ese tipo de ondas. Entonces, para eso, para que abarque más tipo de onda, se necesita un método más general. Este es la transformada de Laplace. Entonces, con este método de la transformada de Laplace, nosotros vamos a abarcar más ondas, más tipo de ondas, y con ello podemos abarcar más tipo de análisis. Ya no solo nos restringiremos a DC exponencial o senoidal, sino también, por ejemplo, si es que se le inyecta una onda cuadrada, ¿no? Un tren de pulsos, un tren de pulsos cuadrados, ¿no? Una onda triangular periódica, una onda diente de sierra, ¿no? Que no lo puede abarcar el régimen, el enfoque de la frecuencia compleja, sí lo puede abarcar la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, básicamente, no pretendo aquí hacer un desarrollo analítico muy fuerte de la transformada de Laplace, sino simplemente mencionar que básicamente la transformada de Laplace trabaja así, ¿no? A partir de una ecuación diferencial mediante esta transformada de Laplace, ¿no? Llegamos a S, ¿no? Y con S vamos a operar algebraicamente. Y después de obtener la transformada inversa de Laplace, llegaremos a la solución de la ecuación o de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Esto es básicamente a modo muy general, a modo muy sucinto lo que hace la transformada de Laplace, ¿no? Bien, algunas características, por ejemplo, de la transformada de Laplace, también muy brevemente, es que también opera características es que, por ejemplo, también opera o también usa, ¿no? También opera con la variable S, permite la inclusión de las condiciones iniciales para el análisis transitorio, o inclusión de las condiciones iniciales de un circuito para el análisis transitorio, y a partir de ello, ¿no?, obtiene una respuesta total. Obtiene la respuesta total para varios tipos de señales de entrada.
varios tipos de señales de entrada en un circuito, ¿no? Para nuestra realidad, para lo que estamos analizando, señal de entrada en un circuito. Es decir, aquí se va a dar que en el tiempo la respuesta total será la respuesta transitoria más la respuesta en régimen estable, ¿no? Para cualquier tipo de onda, ¿no? Onda triangular, onda diente de sierra, tren de pulsos, ¿no? Entonces, las condiciones iniciales, la inclusión de las condiciones iniciales como parte del circuito es una de las características, ¿no? Que resalta la transformada de Laplace, ¿no? Entonces, pero no pretendo continuar con todo el análisis de la transformada de Laplace. Entonces, acá continuaré diciendo que para nuestro estudio de la aplicación de la transformada de Laplace en régimen senoidal estable, ¿no? Que es lo que estamos analizando, en régimen senoidal estable, donde el régimen transitorio ya culminó, la variable pedida será la variable circuital, ¿no? La variable circuital, tensión, corriente, será esta de aquí. Esto es A H J omega coseno de omega por T más alfa más phi en omega. Bien, a esto le llamamos 1. Es de observar que ya que estamos diciendo aquí, ¿no? Ya que estamos diciendo que la transformada de Laplace la estamos aplicando en régimen senoidal estable, ¿no? Hay que notar que solo precisaremos de esta fórmula de aquí, ¿no? Que ya está en función del tiempo, ¿no? Precisamos solo de esta fórmula cuando estamos trabajando con régimen senoidal estable, ¿no? No necesitamos, por ejemplo, hacer todo esto de aquí que lo hemos mostrado, no necesitamos, por ejemplo, usar la transformada inversa de Laplace, ¿no? Que esto sí, obviamente lo necesitaríamos si estamos usando la transformada de Laplace para régimen transitorio, por ejemplo, ¿no? Aquí no. Con esta fórmula es suficiente, ¿no? Si queremos aplicar la transformada de Laplace en régimen senoidal estable. Para llegar a esta relación, ¿no? Si ustedes quieren ver cómo se llega, pueden consultar el libro Circuitos Eléctricos, la 7ª edición, por ejemplo, de James Nilsson y Susan Riddle, en la página 646, ¿no? A partir de ahí, el libro o los autores, ¿no? Comienzan
a desarrollar el tema la función de transferencia y la respuesta en régimen permanente sinusoidal. Y después de un desarrollo matemático, el otro mundo, llegan a la respuesta en régimen permanente sinusoidal calculada mediante una función de transferencia, ¿no? Que esto es básicamente la fórmula que les acabo de presentar, es la misma. Y esta es la fórmula 13.120, ¿no? Eso lo encuentran en la página 648. Bien, de ahí sale entonces. Nosotros simplemente lo estamos mostrando para una aplicación rápida. Vamos ahora a ahondar qué cosa es cada término de esta ecuación. Ya sabemos entonces que I es la variable circuital pedida, ¿no? Por ejemplo, corriente, tensión. Donde, por ejemplo, vamos a ver qué es A. A vendría a ser la amplitud de la senoide de la fuente de estímulo, ¿no? Del circuito. O también lo podemos llamar variable de entrada o variable de entrada. Es con lo que energizamos al circuito, variable de entrada. Ahora, vamos a poner omega. Va a ser la frecuencia de la fuente de estímulo. Frecuencia angular en nuestro caso, ¿no? Frecuencia angular de la fuente de estímulo. Asimismo, esto de acá, vamos primero aquí, Hs igual a J omega función de transferencia. O función punto de estímulo, ¿no? Si es que las variables que estamos requiriendo, tanto mejor dicho, la variable con la que vamos a energizar el circuito y la variable de salida que queremos obtener, si están en el mismo puerto, será función punto de estímulo, ¿no? O función punto de estímulo. Driving point lo encuentran como lo encuentran en los libros. Función de transferencia o también la función punto de estímulo evaluado en la frecuencia de la fuente de estímulo, ¿no? Estímulo del circuito. Vamos acá. Otra, hemos visto lo que está dentro. Ahora, si le tomamos la magnitud, ¿no? Esto será la magnitud de la función de transferencia o función punto de estímulo, ¿no?
o función punto de estímulo. Ya sabemos, evaluarlo en la frecuencia de la fuente que energiza el circuito. Es igual a J omega. Ahora, este término de acá, fase de la señal de la fuente de energía, ¿no? La fuente que energiza el circuito. O variable de entrada. Bien, y por último, esta de acá, el phi omega, que viene a ser la fase de esta función de transferencia evaluada a la frecuencia que funciona o que está funcionando evaluado la función de transferencia evaluado en la frecuencia en la que está trabajando la fuente de estímulo, ¿no? Entonces esos son cada uno de los parámetros de esta fórmula de acá. Ahora, aplicando entonces la transformada de Laplace en régimen senoidal estable, básicamente se siguen pasos similares a los que vimos en el enfoque de la frecuencia compleja, ¿no? Entonces podemos dar aquí algunos pasos generales para el uso de la transformada de Laplace en circuitos de régimen senoidal estable. Por ejemplo, tan similar a el enfoque de la frecuencia compleja, el primer paso será mandar todo el circuito al dominio de S. El segundo paso, hallar el H de S, ¿no? Ya sea como función de transferencia o función punto de estímulo, ¿no? Que básicamente es la variable pedida o la variable de salida entre la variable de entrada o la fuente que energiza el circuito, sea tensión o sea corriente. Tercer paso, hasta ahí más o menos es igual al enfoque de la frecuencia compleja. Ahora, el tercer paso sería evaluar la función de transferencia o función punto de estímulo en la frecuencia que trabaja la fuente, ¿no? La fuente de energía, ¿no? Siendo S igual a J omega, ¿no? es la frecuencia de la fuente de estímulo del circuito.
A partir de ahí, una vez que se evaluó la función de transferencia o punto de estímulo a esta frecuencia de acá, que nos lo da la fuente de estímulo, después, o sea, a partir de allí, para después hallar phi en omega y la magnitud del H de S evaluado a la frecuencia de trabajo, ¿no? Entonces, una vez que evaluemos, ¿no?, lo que hicimos en el paso 2, podremos obtener esta fase de aquí, ¿no?, que es lo que se necesita acá. Y también podremos obtener su magnitud, ¿no?, su magnitud, que es lo que también se necesita acá. Y por último, sería el paso 4. Todo esto reemplazar en la ecuación 1. Entonces con esto se obtendrá la variable pedida, sea tensión o sea corriente, ¿no? Bien, entonces es hasta más o menos el segundo paso, que todo lo que hemos hecho en frecuencia compleja, con el enfoque de frecuencia compleja, los circuitos en régimen senoidal estable, todo lo que hemos hecho ahí, también es básicamente lo mismo aquí. Mandar el circuito al dominio de S, hallar la función de transferencia o la función punto de estímulo, hasta ahí son iguales los enfoques. A partir de acá ya comienza a diferir, ¿no? De mucha utilidad va a ser usar esta fórmula que ya está dada, ¿no? Ya saben dónde encontrarla. Bien, entonces vamos ahora a ver paso a paso cómo se resuelven estos problemas, o mejor dicho, cómo se aplica la transformada de Laplace en circuitos que están trabajando en régimen senoidal estable. Vamos para eso.